espera a que se apague. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a empezar, aunque nos falta un ponente. Le estamos llamando y no sabemos qué pasa. Cuando llegue, que se incorpore a la mesa. Está a mi izquierda está Luis Ruiz Casero, que es el autor del libro, y un poquito más a la izquierda, bueno, todos reconocéis, Luis Pérez Lara, que está en la mesa en estos momentos como expreso. El que falta, que es Luis Suárez, también viene como expreso para luego participar en el coloquio. Yo iba a hacer simplemente una presentación de Luis y de los dos ponentes, de los dos expresos, para que, bueno, conozcáis un poquito quién es Luis. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y arqueólogo por la Universidad de Alcalá. En 2015 publicó una monografía sobre la olvidada batalla del sur del Tajo durante la Guerra de España, conflicto en el que ha centrado su labor investigadora. Forma parte del equipo de Alfredo González Ruibal, del Instituto de Ciencias del Patrimonio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también del Departamento de Arqueología y Recursos Culturales de AUDEMA, que es Auditores de Energía y Medio Ambiente. Con ellos ha participado en varios proyectos arqueológicos sobre la Guerra de España. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar y ha publicado artículos en editoriales muy importantes relacionadas con la arqueología. Su tesis doctoral fue titulada Los flancos del asedio de Madrid, un estudio comparado de los frentes estabilizados de Toledo y Guadalajara de 1937 a 1939, fue realizada bajo la dirección de Guzmán Gómez Bravo, a quien nos conocemos bien porque participó en uno de los Jueves de la Memoria que hicimos en el Marcelino Camacho, el de los militares leales a la República. Entre sus líneas de investigación pues pueden mencionarse el estudio de la Guerra de España en los frentes secundarios, la pervivencia de la mujer en primera línea tras la militarización de las milicias, así como la materialidad del conflicto y la didáctica del patrimonio. Desde 2021 ha documentado la historia de la mayor prisión del franquismo, la cárcel de Carabanchel, que ha plasmado en el libro Carabanchel, la estrella de la muerte del franquismo, que ha sido publicado por la editorial Libros del Cao, que hoy presentamos aquí. Y le van a acompañar en la mesa, de momento solo está Luis Pérez Lara, que es el presidente de nuestra asociación y a quien todos conocéis, y Luis Suárez Carreño, que esperamos que llegue, que es uno de los principales activistas de la plataforma por un centro de memoria en Carabanchel. Bueno, pues yo presentaba, no sé si presentar a Luis o lo dejamos, ¿no? Entonces, bueno, me extraña porque es bastante formal, pero bueno, voy a presentar a Luis, aunque yo creo que el 99% de la gente que está aquí le conoce. Él nació el 12 de agosto de 1936 y ha dedicado gran parte de su vida a la causa democrática, enfrentándose al régimen franquista y sufriendo las consecuencias de su compromiso político, estando en varias cárceles de España. A pesar de su edad, continúa siendo un activista por la libertad y la justicia. Pero además de su compromiso político, Luis Pérez Lara ha sido un ferviente defensor de la cultura libre y abierta, desempeñando un papel fundamental en San Sebastián de los Reyes, dirigiendo el Centro Cultural Blas de Otero durante muchos años. El centro es un referente del asociacionismo y de la actividad cultural de San Sebastián de los Reyes, contribuyendo significativamente al enriquecimiento cultural de nuestra ciudad. Las tres personas, dos que comparten mesa, son unos fervientes luchadores por conseguir que se construya un centro de memoria en lo que fue la cárcel de Carabanchel. Así que gracias por estar aquí, y le iba a dar la palabra a Luis para que hable de su libro, pero quiero decir que no sé por qué, pero desde hace un poco de tiempo en los carteles que se anuncian las actividades que hace nuestra asociación, no sé si más asociaciones, la nuestra,
pues se ha quitado el logo del ayuntamiento, nos dijeron que no lo enviáramos, lo hemos enviado, si os dais cuenta, sin el logo del ayuntamiento, y en el que han hecho ellos han puesto el logo del ayuntamiento. No entiendo la cuestión, pero lo que sí han quitado es el logo de la plataforma de Carabanchel por un centro de memoria en Carabanchel, que tampoco lo entiendo. Entonces haremos gestiones para aclarar esto, porque nos parece, es la primera vez que nos pasa y nos parece una censura que nos la tienen que explicar, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras, Luis, puedes empezar. Te pongo las otras imágenes. Bueno, nada, en previsión de que venga Luis o no venga, bueno, me hubiese encantado estar aquí 3 Luises. Como hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de Luises, esto sería ya la revancha. Pero bueno, nada, si no viene Luis Suárez es una oportunidad perdida, porque además es un señor, no sé si le conocéis, uno de los principales actores en la reivindicación de ese uso que aspiramos a darle a los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel como un centro de memoria, como un lugar museístico, como un lugar de estudio, de investigación, que recuerde lo que fue aquello. Además de tener una historia personal, pues bueno, pues como tantos de los que pasaron por esa cárcel y tantos de los que pasaron por la Dirección General de Seguridad en los años de la última década, ¿no?, del franquismo, pues muy elocuente, ¿no?, acerca de lo que es una dictadura y lo que hace a las personas que piensan fuera de lo que la dictadura pretende que piensen. En cualquier caso, vengo directamente del trabajo, estoy en una excavación arqueológica en la otra punta de Madrid, en Parla, entonces he venido un poquito rápido y no he podido hacer una presentación específica que me suele hacerla, entonces he hecho una cosa muy buena a día de hoy, que es reciclar. Tenemos que reciclar todos. Así que, pero esto lo cuento porque, claro, ¿de dónde estoy reciclando esta presentación? De la segunda presentación que va en lo que llevamos de mes en institutos de aquí de la Comunidad de Madrid concretamente. Y lo digo con un orgullo inmenso porque creo que, bueno, pues es una cosa que ha estado durante muchísimos años ausente de los currículos escolares. Las cuestiones relacionadas con la historia contemporánea de España y con la memoria democrática, con la memoria histórica, con la historia de los derechos humanos, ¿no?, al fin y al cabo, que es esto de lo que se trata, y que haya profesores valientes y que se atreven a impartir estas cuestiones, a llamar a expertos en el tema y a que humildemente nosotros vayamos por ahí a contar estas cosas a chavales que han nacido afortunadamente ya en democracia, pues es un auténtico privilegio. Así que nada, pues eso, haciendo gala de este reciclaje, pues deciros que aquí de fondo tenemos la historia de la cárcel a través de la fotografía aérea, ¿no? Yo soy arqueólogo también de formación, aunque soy doctor en historia contemporánea, entonces, bueno, los restos materiales, la estructura de la propia cárcel, y si leéis el libro, pues creo que planea, ¿no?, por toda la escritura, pues es algo que me interesa particularmente, ¿no?, porque es... la propia arquitectura puede ser un agente de liberación, de igualdad, o puede ser lo contrario, un agente de represión, de observación, bueno, coartar las libertades, ¿no? El título del libro, La estrella de la muerte del franquismo, hace alusión al panóptico de la prisión, sí, que bueno, el título hace referencia a esa planta de estrella de 8 puntas, ¿no?, que fue la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel es un lugar que ya no existe, como se puede ver en la dramática última fotografía que adjunto ahí, 2009, hoy en día está igual, lo que pasa es que en vez de ese triángulo blanquecino de recién acabada la obra de demolición, pues está lleno de matojos, de hierbas, de un montón de cosas, escombros, aunque bueno, ellos intentaron no dejar nada, pero siempre quedan cosas, ¿no? La arqueología, la materialidad, los objetos son mucho más tozudos que las administraciones públicas, afortunadamente, ¿no? Sí, acércate si quieres un poquito y ya, que yo soy muy torgón con los ordenadores, ya está. Este es el solar que tenemos a día de hoy. Como nos gusta recordar a los arqueólogos que hacemos arqueología contemporánea, aunque hoy no voy a hablar específicamente de arqueología, los objetos, los espacios, los paisajes tienen memoria, y aquí, pues sobre un cartel que era del Ministerio de
de Interior, anunciando creo que la obra, el coste, todo esto, pues se ha repintado 1000 veces y ahora mismo, o hace por lo menos un año, que es cuando se hizo esta foto, un año y pico, pues lo que hay es un cartel recordando la memoria de la COPEL, que era la coordinadora de presos en lucha, de la que, bueno, si tengo tiempo hablaré un poquito más adelante. Estos días leo en la prensa y en las redes sociales que se está luchando por parte de los historiadores porque en unos momentos en los que han pasado unos meses, estamos en abril, por lo tanto desde febrero, que se han desclasificado un montón de documentos inéditos sobre el 23F. Al calor de esta desclasificación masiva, pues hay un montón de historiadores que está intentando poner el acento en que tiene que ampliarse y generalizarse esta desclasificación de documentos, ¿no? Para tener las herramientas para conocer nuestra historia contemporánea, ¿no? Nuestro pasado reciente, por muy oscuro que sea, ¿no? Esta recogida de firmas que están haciendo un montón de compañeros, pues bueno, por una parte me llena de orgullo también, porque fui de los primeros en estar dando la lata con el tema de los archivos del Ministerio del Interior, que son los más opacos, ¿no?, de toda la administración pública probablemente. Aunque paradójicamente no puedo firmar el manifiesto. ¿Por qué? Porque a pesar de ser doctor en Historia Contemporánea, si uno no está afiliado a una universidad, no puede firmar ese manifiesto, ¿no? A veces, y aquí sé que no es el auditorio idóneo para hacer esta queja, pero los que investigamos desde fuera de la universidad también hacemos historia y también hacemos ciencia, ¿no? Que se nos intenta, pues eso, opacar un poquito o marginar desde las instituciones. Bueno, pues el propio derribo de la cárcel, el cierre y luego el derribo de la cárcel. La cárcel de Carabanchel se asienta, pues, sobre un barrio en ruinas, destruido por la guerra civil. No sé si se alcanza a ver en la fotografía, pero hay algunas líneas en zigzag que recorren esa foto aérea de Carabanchel, que son las trincheras, ¿no?, de la guerra civil. La guerra, pues, tuvo uno de sus frentes dentro del Frente de Madrid, uno de los sectores era el de los Carabancheles, ¿no?, que se llamaban en aquel entonces, y por lo tanto el paisaje al que se tuvieron que acostumbrar tanto los presos que construyeron la cárcel, como los funcionarios de prisiones, como los presos que la habitaron, pues fue a una ruina, ¿no? Las ruinas de la guerra pues estuvieron presentes en Carabanchel, como en tantos lugares de la geografía española, muchísimos más años de lo que cabe esperar, o si hacemos la comparativa con la Europa del Plan Marshall, pues eso, hasta concretamente en Carabanchel pues había en los alrededores de la prisión algunas zonas todavía de edificios arruinados de la guerra hasta entrados los años 60. Bueno, pasaré un poco rápido por esto, ¿no? Las ruinas de Carabanchel, los lugares que ocupó el ejército republicano y que luego se convirtieron en lugares de represión, como la prisión provisional de Santa Rita, de donde saldrían todos esos presos que irían luego a construir el soldado de Carabanchel. De la cárcel de Carabanchel ha desaparecido casi toda la documentación, menos un volumen importante de fichas de presos que pasaron por allí, que es un patrimonio documental importantísimo, pero que a nosotros a la hora de narrar la historia general de la prisión nos interesaba relativamente, ¿no? Porque lo que nos hubiese gustado saber pues eran cosas acerca de su día a día, más que los nombres, apellidos e historial penitenciario, ¿no?, de quienes pasaron por allí. Entre las cosas insustituibles que han desaparecido en ese derribo, ¿no?, y en ese abandono documental y luego destrucción por parte del Ministerio del Interior, están los planos de la cárcel. Lo que podemos ver aquí es una maqueta del proyecto original. La cárcel, bueno, está muy bien documentada, pues, entre otras cosas a través de la fotografía aérea, hay planos a partir de los años 70, hemos localizado planos de la prisión, abundantes, detallados, pero claro, sería muy importante contar con el proyecto original, firmado por 3 arquitectos estrella, ¿no?, de la primera época del franquismo, y un proyecto que fue variando, como variando fue el propio franquismo a medida que fue evolucionando, haciendo equilibrismos, tratando de adaptarse a la situación internacional y maquillando los aspectos más totalitarios, más directamente vinculados a sus aliados alemanes, italianos, ¿no?, una vez que caen los regímenes fascistas, ¿no?, del eje, y España pues resiste como una reliquia, ¿no?, del fascismo, como un relicto pues hasta los años 70 al menos.
Entonces, bueno, podemos reconstruir algo del proyecto original de estos arquitectos a través de las maquetas que están fotografiadas en los años 40, a través de algunas fotografías del solar de la construcción de la cárcel. No son estas en concreto, pero bueno, hay una de ellas en las que se ve de fondo uno de los planos firmados por de la Peña Hickman, uno de estos tres arquitectos de la Dirección General de Prisiones, que fueron los que proyectaron la cárcel. La cárcel se construye, pues como tantísimos otros lugares de la dictadura, pues como un campo de concentración, un campo de trabajo. Esta es una planimetría de los orígenes de la cárcel de Carabanchel, la cárcel de Carabanchel en los primeros 5 años de su construcción, y en ella se pueden ver pues algunas cosas que nos remiten a la escenografía de los campos de concentración, como son, para empezar, los barracones, ¿no? Todo lo que vemos en la parte de la izquierda de la imagen, en la parte oeste, ¿no?, del plano, longitudinalmente a lo largo de lo que luego sería la avenida de los Poblados, son barracones. Los barracones de los presos, ¿no?, que la construían. Carabanchel, como Auschwitz, como otros campos de concentración de España, de fuera de España, pues tenía un ferrocarril que llegaba hasta el interior del recinto. Era un desvío del ferrocarril de Villa del Prado, que llegaba hasta el solar de la prisión para, entre otras cosas, aparte de traer la mano de obra y todo esto, pues por una cuestión práctica, ¿no?, para traer los suministros, el material de obra, ¿no?, para la construcción de la prisión. La cárcel de Carabanchel se construye en el lugar en el que se construye, pues por una cuestión que lleva acompañando a la arquitectura penitenciaria prácticamente desde que se concibe como tal, que es ocultar y alejar de la vista del público pues un lugar que nadie, a priori, nadie quiere ver, ¿no? Esto tiene algunos matices, pero bueno, las cárceles, la cárcel de Carabanchel en concreto, se construye como un sustituto de la cárcel modelo de Madrid, la prisión provincial de Madrid, que estaba también en primera línea del frente durante la guerra y que resultó muy dañada, pues tanto por los sucesos revolucionarios de agosto de 1936, como por luego, sobre todo, el bombardeo sistemático de toda la zona de Moncloa, Argüelles, por donde se estableció la zona del frente. Entonces, lo que hace el franquismo cuando comienza, pues eso, acaba la guerra civil, comienza a institucionalizarse la dictadura, pues es diseñar una enorme ciudad penitenciaria que viniese a sustituir a esa cárcel modelo de Madrid, que fuese una cárcel modelo mejorada y ampliada, ¿no?, según los estándares del franquismo, y que estuviese, como se había construido la modelo de Madrid a finales del siglo XIX, a las afueras de la ciudad, ¿no?, en un lugar céntrico. Igual que no era céntrico Moncloa a finales del siglo XIX, pues tampoco era céntrico la zona de Aluche, ¿no?, que es a día de hoy donde ubicaríamos geográficamente la prisión en 1940. Hoy en día ya quedaba englobada dentro del barrio de Carabanchel y a, bueno, pues 5 minutos escasos de la estación de Atocha en tren, ¿no? Entonces, bueno, pues han perdido esa condición liminal, marginal. Cuando se derriba o se cierra la cárcel de Carabanchel, se están abriendo las nuevas prisiones democráticas, que cumplen todas pues ese objetivo de ocultarlo de la vista. Yo soy de Alcalá de Henares. Alcalá, bueno, es una ciudad penitenciaria desde antiguo, pero es a día de hoy sede de una prisión democrática, que es la cárcel de Alcalá Meco, que está en un no lugar, ¿no?, ahí en la carretera entre Alcalá de Henares y Meco, como su nombre bien indica, y eso, oculta de la vista de los ciudadanos de bien, ¿no?, que no quieren mezclarse con estas cosas. La cárcel de Carabanchel se construye donde se construye porque estaba lejos del centro de Madrid, pero también porque estaba cerca de otros lugares que sí que interesaban, como un camposanto, que se puede ver ahí al norte de la imagen, y un paredón, que queda fuera de la imagen, pero muy cerquita geográficamente de donde estuvo la cárcel, que fue el campo de tiro bueno, pues los campos de tiro que estaban en Getafe, ¿no?, en los cuarteles de Getafe. Entonces, realmente es un sistema muy propio de los primeros años de la dictadura, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Madrid, en los primeros meses después del final de la guerra, había pelotón de fusilamiento funcionando de forma cotidiana, diaria, ¿no?, concretamente en la Almudena. Entonces, bueno, pues era algo lógico, ¿no?, según la perversa lógica eliminacionista, ¿no?, con la oposición política de la dictadura, pues eso era una cosa muy práctica, tener una prisión cerca de un camposanto y cerca de un paredón. La prisión de Carabanchel se inaugura oficialmente en 1944, que es cuando los aliados están prácticamente desembarcando en Normandía,
Y sin embargo aquí en España pues estamos todavía pues eso, en una situación que favorece pues estos saludos a mano alzada, que es en una fotografía, la fotografía que está ahí abajo, en la inauguración pues, de un centro de represión política, que es básicamente para lo que se construye originalmente Carabanchel, ¿no? Aunque luego la población penitenciaria pues fuese oscilando a lo largo de la dictadura entre los presos comunes y los presos políticos. Me gusta mucho traer a colación estas fotografías de la agencia EFE, que hoy en día están custodiadas en la agencia EFE, porque retratan la imagen que el franquismo quería dar de la inauguración de esa prisión, ¿no? Vemos a presos formados militarmente, en una cárcel racionalista, nueva, luminosa, limpia, decorada, ¿no? con algunas escenografías efímeras, ¿no? Para conmemorar la efeméride, siempre con esa figura sombría en un lateral del funcionario de prisiones o de los miembros del ejército y luego de la Guardia Civil, que eran los que custodiaban el perímetro exterior. Y bueno, pues eso, todo orden, disciplina, marchas militares, saludos brazo en alto. Esta era la imagen que la dictadura quería transmitir. Afortunadamente, aparte de la propaganda, contamos con otras versiones. Estos son unos dibujos que hizo un pintor, Juan Manaúd, valenciano, que fue de los primeros, formó parte de los primeros convoyes que fueron desde la prisión provincial de Madrid, antes de que se inaugurara Carabanchel, que era la cárcel de Porlier, a la nueva prisión de Carabanchel, ¿no? Y son dibujos pues, que remiten a escenas también que todos tenemos en mente de las grandes tragedias del siglo XX, ¿no? Cuerpos semidesnudos, famélicos, ahí con los huesos al aire, con las cabezas rapadas. Pues este era el paisaje realmente de Carabanchel, muy poquitos días antes de la inauguración de la prisión. Cuentan varios presos en sus memorias, entre otros el comunista Melque Rodríguez Chaos, que también formó parte de otra de estas expediciones de presos que mandaron a Carabanchel antes de la inauguración, que, claro, cuando llegaron allí, pues sí, se encontraron todo luminoso, nuevo, limpio, pero que se daba una circunstancia que hizo que todo aquello acabase casi de inmediato, y es que la prisión de Carabanchel, lo que nos ocultan esas fotografías propagandísticas, en esas fotos no se ve nada de la arquitectura emblemática de la cárcel de Carabanchel, no se ve el panóptico, no se ve la cúpula, no se ve la entrada monumental de la que todavía quedan ruinas. ¿Por qué en una inauguración oficial no se muestra lo más espectacular de la obra magna que se está construyendo? Porque no estaba construido, solo estaba terminada una parte muy mínima de la prisión de Carabanchel, que era la parte destinada a prisión correccional, por lo tanto al cumplimiento de las penas. La parte destinada a prisión correccional estaba habilitada para tener a unos 300 presos. Pues bien, se llegan a meter ahí cerca de 5.000 presos con estos traslados que se hacen antes de la inauguración. Por lo tanto, nos podemos imaginar que, como cuenta también este pintor José Manaúd, pues en el momento en el que llegaron, lo primero que ocurrió es que se acabó el agua. No había agua corriente, ni la hubo hasta los años 60 en Carabanchel, entonces funcionaba como un aljibe, el agua del depósito se acabó y los presos se quedaron sin agua en los meses de verano, ¿no? De 1944, con el calor que hace en el sur de Madrid, ¿no? que todos conocemos. Entonces, los comienzos de la cárcel de Carabanchel fueron los váteres rebosantes de las heces de los presos. Afortunadamente es otra de las constantes de la cárcel de Carabanchel, que es la solidaridad con el exterior. Gracias a los presos que tenían familias en Madrid, las familias se movilizaron y comenzaron a llevar agua con todo lo que tenían en casa, con cántaros, cazos, todo lo que tenían pues, para poder abastecer no solamente a los presos que eran estrictamente familiares suyos, sino también a sus compañeros, sus camaradas de las comunas, ¿no? De las sociedades de presos que se formaban dentro de las cárceles para compartir y para sobrevivir, porque en los primeros años de la dictadura pues la dieta era tan mínima que no llegaba a unos mínimos vitales, ¿no? Me voy a centrar un poco en los primeros años de la cárcel de Carabanchel, porque quizá los más conocidos son los años gloriosos de la transición, de las grandes figuras, de Marcelino Camacho saliendo de la cárcel con su jersey de cuello alto, con todas estas cosas tan simbólicas, ¿no? de la transición, pero sin embargo los primeros años de la cárcel de Carabanchel son bastante desconocidos y bastante diferentes de lo que me han contado gente de la generación de Luis Suárez, ¿no? Que no está aquí, que Carabanchel era para ellos, después de venir de
de los sótanos de la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba sistemáticamente a la gente, pues era hasta un descanso, ¿no? O sea, era un lugar que era visto, pues bueno, pues dentro de que estabas en una cárcel con un cierto alivio incluso, ¿no? La Carabanchel de 1944 no era así. Sabemos que especialmente en el momento en el que empieza a hacerse cargo de la cárcel este señor tan agradable que tenemos ahí marcado con un círculo, Juan Batista Gutiérrez, pues como dice uno de los testimonios de los presos que pasaron por allí, la cárcel de Carabanchel se convirtió en un auténtico infierno. Y es que este señor, que había sido secretario personal de Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, el gran salvador de presos derechistas durante las matanzas que hubo en el Madrid republicano del asedio, ¿no?, por parte de los sublevados, pues sorprendentemente, cuando acaba la guerra, este señor recupera su cargo de jefe de servicios del cuerpo de prisiones, ¿no?, de funcionario de prisiones, y se convierte en uno de los más desconocidos y más turbios torturadores del primer franquismo. No aparece demasiado en el libro porque esto es cosa de un hallazgo documental relativamente reciente. Publicaré un artículo, espero que no mucho tardar, sobre la figura de Juan Batista, porque fue una cosa que realmente me despertó curiosidad, ¿no? Como una persona que había colaborado activamente en el salvamento de gente desvalida, ¿no?, que al fin y al cabo eran presos derechistas al principio de la guerra, al menos, ¿no?, en Madrid. ¿Cómo podía desplegar tales cotas de crueldad, ¿no?, como hablan algunos testimonios de la primera época de la cárcel? Claro, él, una cosa que no sabíamos, o de la que se sabía muy poco, es que fue un quintacolumnista durante toda la guerra. Él mismo lo reconoce en su expediente, encontrado en el Archivo General de la Administración, y estuvo involucrado, pues, en tramas golpistas desde 1932 al menos, que sepamos, ¿no?, desde el golpe de Sanjurjo. Él, pues de tapadillo, se trata de mantener a flote a lo largo de los años de la guerra, ¿no?, en el Madrid republicano, pero cuando comienza el franquismo, pues claro, con honores recupera su cargo y llega en un ascenso vertiginoso dentro del cuerpo de prisiones a convertirse en subinspector general del régimen y destacamentos en 1943. Desde 1943 a 1945, esos 3 años son los años en los que despliega un régimen de auténtico terror en todas las prisiones españolas, porque tenía a su cargo, pues, al personal de prisiones, ¿no?, a los nuevos funcionarios de prisiones de todas las cárceles españolas. Después de la implantación de la dictadura, el cuerpo de prisiones de la República, que era heredero del cuerpo de prisiones de la Restauración, pues sufre una purga, como tantísimos cuerpos públicos, como los maestros, como por supuesto el ejército, y se convierte en un cuerpo de fieles al régimen, porque se facilita el acceso al cuerpo de prisiones, pues, a los que habían sido alféreces provisionales durante la guerra, los caballeros mutilados mutilados de guerra del ejército sublevado, los veteranos de la División Azul, los que habían sufrido cárcel o persecución durante la época roja, como dicen los documentos oficiales. O sea, se pone a gente que tiene cuentas pendientes personales con los presos políticos que habían sido afines a la República, pues a guardar de ese rebaño, ¿no? Nos podemos imaginar lo complicado que sería vivir en las prisiones españolas, pues no solamente en los primeros años de la dictadura, sino que esta gente en ocasiones tuvo carreras muy largas y sabemos perfectamente, pues, que hubo algunos que continuaron en activo hasta los años 70, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos años en los que Carabanchel era un lugar terrorífico, pues Juan Batista y toda su escuadrilla de afines, él siempre que iba a una cárcel implantaba un sistema que era el mismo, que era el de establecer una red casi feudal, ¿no?, de funcionarios de prisiones de su estrecha confianza, que a su vez tenían presos de confianza, presos, en su mayoría presos comunes, a veces incluso presos derechistas, encerrados por cuestiones de delito de derecho común, ¿no?, en la cárcel, y establecer un auténtico sistema de delaciones, asesinatos y torturas, ¿no?, dentro de la cárcel de Carabanchel. El caso más sonado fue el asesinato, y después de una tortura de Abilio de la Cruz, que era un afiliado al Partido Comunista, que le pillaron leyendo un ejemplar clandestino de Mundo Obrero dentro de la cárcel de Carabanchel,
lo llevaron a la jefatura de servicios y allí apareció, según fue visto por algún preso, colgado por los pies de una viga y muerto a consecuencia de los golpes, ¿no? Este fue el sistema que se estableció en muchísimas cárceles españolas y son elocuentísimos y muy abundantes los testimonios de un montón de presos. Quizá lo más interesante que me encontré en la investigación sobre Batista es leer sus propias declaraciones ya en los años 50 y las declaraciones de sus propios compañeros funcionarios de prisiones, hablando del terror que inspiraba, aún ya en los años 50, que no eran los años 40, la figura de este personaje, incluso en los propios miembros del cuerpo de prisiones, ¿no? Se comportó por épocas pues, como un auténtico señor de la guerra o jefe mafioso en esos altos cargos del funcionariado de prisiones. Me ha sorprendido leer que él, y no solo él, sino algunos otros directores de los que doy cuenta en el libro, participaban personalmente en los golpes, ¿no? En las torturas a algunos de estos presos. Hay figuras respetables, ¿no? De funcionarios de alto rango, pero bueno, que no dudaban en mancharse las manos con estas cosas. Me voy un poco rápido porque tampoco quiero dejar hablar también a Luis, que seguro que tiene cosas mucho más interesantes o más de primera mano que yo que contar. La cárcel de Carabanchel, pues como decía, a partir de cierto momento, principalmente a finales de los años 50, pues comienza a equilibrarse y a superar el número de presos comunes al de los presos políticos, por cuestiones biológicas, ¿no? En el franquismo pues, se asesinó a cerca de 50.000 personas después del final de la guerra civil. A los indultos sucesivos, a la redención de penas, a todo este sistema para tratar de disminuir la sobredimensionadísima población penal que tenía España, y por lo tanto, como es lógico, pues cuando llegan los años 60, pues el régimen carcelario del franquismo pues había tendido al menos hacia una cierta normalidad estética, sobre todo por el escenario internacional, ¿no? Los aliados de Franco habían sido derrotados en los campos de batalla y bueno, pues había que contentar a los nuevos dueños de Europa y a los nuevos dueños del mundo, y había ciertas cosas que no eran tan estéticas, ¿no? Las prisiones españolas sufren una transformación, insisto, sobre todo estética, ¿no? Más que de profundidad, hasta convertirse en un régimen, pues eso, al menos a nivel de cara al exterior, que algunos decían que podía ser parangonable a el de otros países del entorno europeo. Esto es un espejismo, al fin y al cabo, porque aquí vemos una de las reinauguraciones de la cárcel de Carabanchel en los años 50, una vista aérea de la prisión ya en los 60, porque, como nos cuentan los relatos de algunos presos, y aquí traigo a colación una fotografía, esta ya es posterior, creo que es de los años 80, pero no he encontrado ninguna anterior, me sirve para ilustrar lo que voy a contar, del gimnasio de la cárcel de Carabanchel, ¿no? Los historiadores valoramos muchísimo, los que nos dedicamos a estas cuestiones relacionadas con la represión, los testimonios de las víctimas y de los compañeros de partido, de sindicato, de asociación de las víctimas. Pero comprenderán ustedes que cobran un valor especialmente relevante aquellos que no quieren hacer con sus memorias ni con su relato una crítica feroz al franquismo y que, sin embargo, simplemente por contar las condiciones de vida que a ellos les tocó vivir, pues se desprende pues, es unas condiciones terribles, ¿no? Traigo aquí este gimnasio porque voy a hablar de uno de los presos, de los muchísimos presos ilustres que pasaron por la cárcel de Carabanchel, que fue el boxeador José Luis Pacheco, Dum Pacheco. Han sacado hace muy poquito una reedición de sus memorias, Mear Sangre, se llaman las memorias, que las escribió prácticamente todas en la cárcel de Carabanchel. Hay una versión en cómic que es maravillosa, también muy reciente, creo que es del año pasado, un par de años o algo así. Pacheco era un franquista declarado, había sido legionario, bueno, no tenía ningún empacho en confesar eso, que era una persona completamente afín ideológicamente al franquismo. Y sin embargo, cuando en su juventud pues le meten en la cárcel de Carabanchel, cuenta una serie de brutalidades de la prisión pues que, como digo, cobran un valor especial por venir de quien vienen, ¿no? La cárcel de Carabanchel que narra Dum Pacheco en los años 60 pues es una prisión en contra de lo que se ve en la propaganda del régimen, pues enormemente sucia, con unos servicios sanitarios antediluvianos, ¿no? Anclados en unos métodos pues completamente pasados, ¿no? Superados por la ciencia. Una prisión enormemente violenta. Él entró en la cárcel pues, por pertenecer a una banda juvenil que se dedicaba a dar tirones de bolsos, pero realmente lo que
hace que se forje su carácter de persona violenta y su profesión, ¿no? como boxeador, pues es lo que tiene que pasar y padecer dentro de la cárcel. Es una narración llena de palizas, intentos de asesinato que sufrió en primera persona, abusos sistemáticos tanto de los funcionarios de prisiones como de la red de presos de confianza, ¿no? que tenían los funcionarios de prisiones. Y una historia, a él le tocó comenzar, al menos en la prisión de Carabanchel, como menor de edad. Él entró como menor, a partir de cierto momento hubo un reformatorio funcionando dentro de la cárcel de Carabanchel, en el que convivieron por épocas presos de mayores de edad y menores de edad, pues los abusos sexuales sistemáticos a los presos más vulnerables, que eran los menores, de las que se han conservado en el Archivo General de la Administración a la cárcel y que, aun con cierta crítica, pues ocultan las cuestiones más escabrosas que tenían lugar dentro de este edificio monumental, con unas cualidades arquitectónicas pues, innegables, ¿no? Era la segunda cúpula más grande de toda la arquitectura española. Que he querido rescatar pues, a través de una fotografía de Pando Barrero, que fue un excelente fotógrafo del patrimonio español. Tiene una colección fotográfica sobre la cárcel de Carabanchel que quedó dañada químicamente en el laboratorio y que me parece una metáfora estupenda, ¿no? de lo que es esa cárcel vista por Dundum Pacheco, esa cárcel a veces un poco lisérgica, alucinógena, que detrás de esa fachada pulcra pues escondía unas turbidades también enormes. La cárcel de Carabanchel, como digo, tuvo una arquitectura monumental que reconocieron en vísperas de su derribo pues hasta una institución hasta cierto punto conservadora como fue el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ¿no? Aquí traigo algunas fotografías de finales de los 50 de lo que fue y ya no es, ¿no? De la galería de acceso, del centro del panóptico, ¿no? del espacio bajo la cúpula. Para que nos hagamos a la idea de la escala, los que hemos tenido la suerte de no pasar por allí, pues aquí hay una persona, ¿no? En el suelo de Damero, ¿no? Realmente era un edificio monumental. Esta especie de centro de control futurista, ¿no? Que algunos definen como el puesto de mando de una nave espacial, ¿no? Que tenía en el centro de la cárcel de Carabanchel, que era ese centro de observación donde se hacinaban los funcionarios fichando, ¿no? A los presos que entraban. Es muy interesante seguir ese relato que hace Dundum Pacheco de la entrada en la cárcel, porque él habla, claro, pues no se corta demasiado en las memorias, que habla de los cacheos a la entrada, del olor penetrante, ¿no? en las celdas de acceso, de cómo les hacían desnudarse y les revisaban desnudos pues hasta los orificios más íntimos para que no entrasen con nada de fuera de la prisión, y cómo les llevaban en ese camino de la vergüenza hasta ese centro de control y observación que había en el centro, que tenía pues eso, algo de futurista, pero algo también de ancestral, ¿no? De catedral, con esas vidrieras decoradas con santos, ¿no? Que había en el tambor de la puerta. Después de esto, se les metía en lo que se llamaba el periodo sanitario, o el periodo, secas, en las celdas de aislamiento, lo que muchos llamaban las celdas de castigo. Estas son las únicas fotografías de las celdas bajas que he encontrado, no hay más. Estas eran, deduzco, por lo que he hablado con algunos de los que pasaron por allí, pues unas celdas de un espacio favorecido de la cárcel, porque entraba a través de esos tragaluces, entraba luz de la calle, pero la mayoría de las celdas de la prisión, las celdas de aislamiento, eran espacios en los que no entraba nada de luz y se cerraba con una puerta de chapa, por lo tanto, pues en las horas del día se mantenía iluminada con una bombilla y en las horas de noche no entraba absolutamente ninguna luz. El periodo pues podía extenderse de unas semanas o incluso hasta un mes o varios meses en algunos casos concretos, ¿no? que hemos documentado, y por lo tanto pues era un espacio pues, a veces que servía para tranquilizar a los presos que venían muy excitados, como es natural de la Dirección General de Seguridad, y en otras ocasiones pues para hacerles separarse de ese hilo de cordura, ¿no? que les separaba del exterior, ¿no? Estar completamente solo durante un día tras otro sin saber el futuro que te espera, ¿no? En una cárcel, pues bueno, es una experiencia que no deseamos a nadie. Bueno, pasaré un poco por aquí. Realmente la historia de estos años heroicos, digamos, de la cárcel de los años 70, de la cárcel de la lucha antifranquista, del final de la dictadura franquista, cuando
Nuevamente vuelven algunas de las prácticas del primer franquismo, ¿no? A sistematizarse esa violencia estructural del régimen, ese encarcelar masivamente a los estudiantes, a los huelguistas, a la gente que protestaba y se oponía a la dictadura en las prisiones españolas, pues fueron retratados con esta visión fuera de los márgenes que tanto estarán viendo que me interesa, por una cámara que se coló de forma clandestina dentro de la cárcel, por piezas y a través de los locutorios de los abogados, ¿no? Esta cámara de Carabanchel, hay un documental maravilloso en YouTube que se puede ver en abierto, que se llama así, La cámara de la cárcel de Carabanchel, es un cortometraje documental que habla de esta historia fantástica de cómo, del poder de la imagen, ¿no? De esto que a día de hoy, gracias o por culpa de la inteligencia artificial, vuelve a perder el sentido, que es el poder de la fotografía, ¿no? El poder evocador y documental de las imágenes, pues eso cobró un peso enorme gracias a entrar de forma clandestina a esa cámara y retratar los espacios abyectos de la prisión, los espacios que nadie quería retratar, los váteres, tantos presos metidos en una celda, los cáteres, incluso algunos se atrevió a retratar a los guardianes, ¿no? del perímetro exterior, ahí entre las rejas, se atrevió a hacer una fotografía, ¿no? al guardia que se ve ahí en esa torreta de vigilancia. La cárcel de Carabanchel era un espacio conocido, ¿no? Los que tienen cierta edad aquí pues lo sabrán de sobra. Lo que pasa es que, claro, en los años, el final de la dictadura pues hace que se fijen una serie de imágenes que luego hemos visto los que somos más jóvenes, pues repetidas 1.000.000 de veces en los medios de comunicación, de esa salida de los presos con las amnistías, primero con los indultos parciales del 75 y luego ya con la amnistía de Suárez, el momento de la salida de los presos políticos, ¿no? Tras la muerte de Franco. Esa salida de Marcelino Camacho, a la que hacía referencia hace un ratito, en fin, ese momento pues un poco de volver a una situación de cierta normalidad democrática, todo lo limitada y todo gradual que se quiera, pero al final con los presos por sus ideas, ¿no? Pues saliendo de la cárcel. Sin embargo, quedaron dentro de la cárcel de Carabanchel con esas amnistías y con esos indultos algunos presos políticos, algunos presos que se autopercibían, autodefinían como presos políticos. El caso menos conocido pues es quizás de los presos de los partidos republicanos. Los partidos republicanos no se localizaron en España hasta bastante tiempo después del Partido Comunista, que había sido el coco del franquismo, ¿no? Sin embargo, es paradójico y muy explícito de lo que es la monarquía parlamentaria, ¿no? Que tenemos a día de hoy, que los partidos republicanos no se legalizaran hasta 1981, ¿no? 82, perdón, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues quedan, sí, los republicanos quedan los de la Unión Militar Democrática dentro de las prisiones, no son indultados ni amnistiados. Y luego queda un colectivo de presos enorme, en unos años de una gran conflictividad social, pero también de una gran criminalidad, como fueron finales de los 70, mediados de los 70 en España, que eran los que se autodenominaban como presos sociales. Los presos juzgados por la antigua ley de vagos y maleantes, ¿no? Que era la ley de peligrosidad social, los carteristas, los delincuentes de baja estofa, que en ocasiones, pues, y fruto también de haber convivido durante mucho tiempo con estos presos políticos tan organizados, que formaron esas instituciones esas comunas, esas clases magistrales dentro de la cárcel, ¿no? De la Universidad de Ladrillo, que fue la cárcel de Carabanchel. Pues claro, hubo un proceso de aprendizaje por parte de los presos comunes, y ellos asimismo, en mi opinión personal, y esto ya sí que entra dentro de lo subjetivo, pues con cierta razón y cierta justificación, pues veían que, claro, que ellos también eran víctimas de una sociedad con unas desigualdades brutales, con una falta de libertad de expresión galopante, y que si Madrid no hubiese estado rodeado durante los años 50, 60, 70 de un cinturón de chabolas, de gente que se acumulaba de una forma infame, con unas condiciones de vida nefastas en los suburbios de la capital, pues ellos probablemente no hubiesen estado abocados a la delincuencia y no hubiesen acabado en la cárcel, ¿no? Pero claro, hay que recordar también que en la cárcel estaban los insumisos al servicio militar,
los homosexuales, la gente que tenía sexualidades disidentes, ¿no? Dentro de opuestas a la sexualidad hegemónica. Entonces, claro, toda esta gente monta una imagen y semejanza de las organizaciones de los presos políticos, pues una cooperativa que es la COPEL, ¿no? Que hablaba también al principio de la charla. Y montan el gran motín de la historia de la cárcel de Carabanchel, que fue el motín de julio de 1977. Ahí tenemos a los GEO entrando por la cúpula, ¿no? Entrando en las azoteas de la cárcel, y que fruto de haber pateado mucho por el barrio de Carabanchel, de haber hablado mucho con gente que vive en el barrio a día de hoy, que vivía en los años 70, pues claro, me ha quedado una sensación que la imagen emblemática para ellos de estos años de la transición, más que la salida de los presos políticos, fue la batalla de Carabanchel, el motín de Carabanchel, los sucesos de 1977-1978, en el que los presos sociales se apoderan de la cárcel de Carabanchel, y ahí se ve el humo saliendo en una columna de una de las fotografías. Ardió parte de la prisión, les atacaron con helicópteros, con botes de humo, con gases lacrimógenos, en fin, fue una auténtica batalla campal por las azoteas de la cárcel, por unos presos que pedían una oportunidad similar a la que habían disfrutado los presos políticos, y sobre todo una mejora en las condiciones de vida que se vivían en las prisiones en aquel momento, con un funcionariado de prisiones que era herencia del régimen franquista directa, ¿no? y que en muchas ocasiones ocultaba pues una vulneración de los derechos de los presos atroz y sistemática, ¿no? Los presos de la COPEL emplearon como seña de identidad y como arma de lucha, y perdonar la imagen explícita, las autolesiones. Era la única manera que tenían no solo de protestar, sino a veces de escapar de las celdas de aislamiento, de las celdas de castigo. El autolesionarse, el cortarse las venas, el cortarse el vientre, tragarse un muelle de la cama, tragarse un cubierto. He tenido el honor de presentar en una ocasión el libro con Manuel Martínez, que es antiguo preso social, uno de los fundadores de la COPEL, y entre todas las historias maravillosas que él contó de la lucha de los presos sociales a partir de 1976-77, pues casi que me quedo con algo que no dijo, pero que es mucho más explícito que todo lo que pueda contar, que son sus antebrazos llenos de cicatrices, ¿no? Fruto de las protestas de los sociales en el 77-78. En España, a uno de los sacados de la cárcel de Carabanchel tuvo el triste privilegio de estos motines. Se le llevó a una de las nuevas prisiones democráticas, Herrera de la Mancha, donde fue torturado, ¿no? por los funcionarios de prisiones. Entonces, bueno, este es el nivel de seriedad que tenían estas cuestiones, y claro, pues la única salida, ¿no? que tenían los presos. La prisión democrática de Carabanchel, pues más que lo que yo pueda decir, pues les animo a que busquen también en YouTube un documental que es, no sé si utilizar la palabra maravilloso porque es bastante escatológico por momentos, que se llama La otra orilla. Tiene la particularidad de ser un documental hecho por un preso director de cine, o un director de cine preso, que fue Adolfo Garijo, que sigue vivo, y que contó con un permiso para grabar dentro de la cárcel sin ningún tipo de filtro. De estas cosas que pasaban en los años 80, ¿no? En los años también de la movida, de la explosión de las libertades, de todas estas cosas. Entonces él, en la cárcel de los 80, pues grabó algunas escenas que uno se pregunta cómo narices fue capaz de sacar esas imágenes de la cárcel sin que nadie le diese un toque. Bueno, pues relata lo que ocurría en Carabanchel en 1900. Creo que las imágenes se ruedan entre el 84 y el 86. Es la época en la que irrumpe con una fuerza terrorífica dos grandes epidemias de España en los 80, que fueron la heroína y el SIDA. En la cárcel, brutalmente interrelacionadas entre sí. Hay testimonios terribles de primera mano de los propios presos en los que hablan de cómo se compartían las jeringuillas alegremente entre decenas y cientos de presos de toda la galería, hasta que se quedaban desgastadas las puntas y tenían que afilarlas con el golpeo de la pared, porque claro, en un momento de explosión del SIDA, pues podemos imaginar lo que es esto. En el documental de Garijo salen un montón de presos, bueno,
entre los presos que salen, pues han traído una imagen del colectivo trans o de los travestis, como se llamaban en aquel momento, pues que ya se había despenalizado de alguna manera, pero seguían siendo gente que estaba muy vinculada a la delincuencia, a la prostitución, y que acababan sistemáticamente y acaban en las cárceles españolas. También la incipiente población migrante, ¿no?, que llegaba todavía muy con cuentagotas a España y que a día de hoy constituye la mayor parte de la población penitenciaria en España, a pesar de no ser los que más delitos cometen porcentualmente, ¿no?, que también es algo para, como sociedad democrática, hacérnoslo mirar. A mí me encanta lo de los gatos de Carabanchel, que es otra de las constantes de la historia de la cárcel, desde antes de que se inaugure hasta el final. En Carabanchel hubo un montón de gatos, algunos con nombres y apellidos, algunos con nombres de políticos, del director de la cárcel. ¿Por qué había tantos gatos? Pues me lo pueden decir ustedes. Por las ratas, las palomas, las chinches. Hay algunas escenas en las que se ven a los presos aplastando las chinches contra la pared, y esto en 1986, ¿no? Bueno, escenas que nos recuerdan a una prisión de un país tercermundista, ¿no? Muchísima basura por todas partes, y la imagen más triste, más dura, de gente sin recursos, muriendo de SIDA, ¿no?, con las visibles consecuencias del SIDA, muriéndose por las esquinas de la cárcel. Yo me pregunto si desde un punto de vista democrático, en la que las cárceles tienen que ser espacios de recuperación para la sociedad de personas, pues se deberían dar imágenes como estas. Y de aquí a la demolición, el derribo de la vergüenza, ¿no?, como un compañero pues ha definido la historia de la cárcel. Tengo por aquí, bueno, de casualidad, un folleto de los que editaron. Es la imagen de la cúpula mordida por las excavadoras en un proceso pues hecho con una de las constantes de la historia de la prisión, que es la opacidad, ¿no?, de espaldas a la sociedad. En 2008, en un momento en el que la memoria histórica, como se llamaba entonces, pues estaba ya implantada en las leyes españolas, ¿no? La primera ley de memoria, recuerdo que es de Zapatero, ¿no?, del año 2004. Y un momento en el que la cárcel de Carabanchel, la lucha por su memoria, se había vinculado a las luchas vecinales por dotar a un barrio tan superpoblado y tan carente de prestaciones públicas como es Carabanchel. Creo que es el barrio más grande de Madrid a día de hoy, más poblado, si no me equivoco, pues de un hospital. Lo que piden los vecinos, continúan pidiendo, es tener un hospital en condiciones, tener jardines, tener, bueno, pues lo que tienen otros barrios de Madrid con una renta per cápita más alta, y que a los vecinos de Vallecas, de Carabanchel, de Usera, de algunas zonas de Villaverde, bueno, en muchos sitios de Madrid pues se les niega, a pesar de que pagan impuestos como todo el mundo. Entonces es sorprendente cómo la cárcel pues fue derribada por la autorización, el conocimiento, el visto bueno de gobiernos de derechas y de izquierdas. Quizá ahí, y esto ya es una especulación, encontremos una de las razones por las cuales esta cuestión de establecer un centro de memoria en la prisión de Carabanchel hasta día de hoy se nos sigue de forma más o menos velada, negando, y sobre todo negando a las víctimas que todavía quedan. Para terminar, quería mencionar que bueno, este libro, aunque lo firmo yo, pero es un libro colectivo en buena parte. Ha sido uno de los pocos proyectos en los que he estado, en el que he tenido un privilegio, y esto también hay que contarlo, el privilegio de contar con financiación pública, con una subvención del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, para recopilar todas las fuentes documentales que empleamos luego en la elaboración del libro, y sobre todo con el calor de las asociaciones vecinales, de la Asociación de Antiguos Presos del Franquismo, La Comuna, de la Plataforma por un Centro de Memoria en la Cárcel de Carabanchel. Especialmente quiero resaltarle la figura de los antiguos presos políticos del franquismo, que tuvieron una generosidad enorme, porque ellos no querían que se hiciera una historia de la cárcel de Carabanchel bajo el franquismo, sino que querían que la historia que se narrase de la cárcel fuese una historia, como la propia prisión, panóptica, desde la que se pudiese ver todo. No solo a los presos políticos, sino también a los comunes, a los sociales, ¿no?, que hablábamos antes, también a los funcionarios de prisiones,
También a las mujeres, y esto es importantísimo, porque es que, como digo, las redes de solidaridad, las mujeres que hubo principalmente fuera de la cárcel de Carabanchel fueron vitales para sustentar la existencia de los presos en toda la historia de la cárcel de Carabanchel y en toda la historia de las prisiones y campos de concentración de este país. Y a las mujeres que estuvieron dentro, porque a partir de los años 70 hubo mujeres dentro de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, que es un nombre que invisibiliza también a un colectivo importante que estuvo allí, fue el de las mujeres. Hubo mujeres desde la propia construcción de la cárcel a ambos lados de las rejas, porque también hubo una congregación de religiosas atendiendo a los presos, a veces con más acierto, a veces con más crueldad, otras veces menos, a veces incluso estableciendo relaciones sentimentales con algún preso, por lo que sabemos. En fin, mujeres, presos, pero también funcionarios de prisiones, jefes de servicio, torturadores, delincuentes, en fin, pues eso, una vista global a toda la historia de la cárcel. Y esto, de parte de gente que ha sufrido la represión política, que ha pasado por los sótanos de la DGS, que ha pasado por la cárcel en los años 70, pues me parece un gesto de generosidad estupendo y que desde aquí pues, no puedo sino agradecer. Y me callo ya un ratito, le doy la palabra a Luis y luego les doy la palabra a ustedes para que pregunten todo lo que quieran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias por la explicación detallada de una historia tan terrible como la cárcel de Carabanchel y de otras cárceles que me tocó habitar. Yo hice las vacaciones en distintas cárceles. A mí me parece que el libro es absolutamente necesario. Lo que hemos durante tantos años recibido ha sido el relato de los vencedores. Nos han contado la historia que interesaba a la dictadura y que interesaba que perdurara en el tiempo. Cada una de estas cuestiones tan importantes que narran una parte de esa historia nos ayuda mucho a realmente conocer qué es lo que se pasó, a conocer la verdad, qué verdad es la que pasó en aquellos momentos y que nos contaron todo lo contrario. Bueno, yo soy un expreso de Carabanchel, heredé de mi padre, porque cuando todavía sin terminar la cárcel, a los de Polier, a los 5.000 que de Polier los mandaron allí, uno de ellos era mi padre. Mi padre había pasado por la Dirección General de Seguridad en aquellos años. Él estuvo 3 meses bajo las torturas de los policías de Franco, de tal manera que estuvo a punto de morir desangrado por la paliza que recibía durante tanto tiempo. Bien, él fue trasladado allí y luego fue trasladado a Alcalá de Henares, le condenaron a muerte y afortunadamente se escapó de Alcalá de Henares con la ayuda de un funcionario de prisiones que lo había sido en la República, uno de esos que quedaban y ayudaban también, que les facilitó cómo pasar aquellas vallas que tenía la cárcel de Alcalá. Por mucho que se cuente, es muy difícil de explicar lo que pasaba en las cárceles. Yo, entre muchas cosas que de esa cárcel violenta, a mí me cayó en los pies un preso que se tiraba del último piso y murió. Era una violencia, unas manzanas o un coche para hacer
Villarruga o lo que fuera, eran violados por los propios funcionarios. Nosotros hicimos una campaña muy continuada, con estancias permanentes a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y conseguimos atajar una parte de esa violencia, porque lo dimos a conocer en la calle a través de nuestras mujeres y a través de los abogados. Bueno, fueron momentos muy difíciles para muchos en la cárcel de Carabanchel. Hay que tener en cuenta que cuando se empieza la cárcel de Carabanchel había terminado la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y la esperanza de mucha gente de que vendrían tiempos mejores, para muchos de los que cayeron en la cárcel fue una desolación tremenda, porque se encontraron con que en vez de mejorar por haber esperado que el final de la guerra acabara con el franquismo, fue todo lo contrario. El contrastar la imagen que dieron desde el principio los fascistas de la cárcel que se iba a construir y lo que fue realmente la cárcel, es muy importante estudiarlo, porque es de una osadía y de una crueldad absolutamente tremenda. Ellos sabían lo que iban a construir, ellos sabían lo que iban a hacer y para qué era aquello. Dieron una imagen absolutamente contraria a lo que iba a ser, y naturalmente aquello también pues fue pues una desolación para los que íbamos cayendo allí. Yo quería, ya que Luis ha sido tan explícito en lo que cuenta en su libro, que yo lo agradezco infinitamente, porque es muy necesario conocer lo que pasó en aquella situación, quería también contrastar con lo que hacía el gobierno de la dictadura en la cárcel y lo que hacíamos en la cárcel en contra de a lo que nos sometían. La cárcel de Carabanchel fue un ejemplo de cómo se puede doblegar una violencia que solo tiene como sostén el castigo, toda la fuerza que tienen en contra de los presos, pero los presos hemos estudiado desde el principio cómo burlar o cómo transformar eso en otra situación. La vida cotidiana en la cárcel era naturalmente cuidar unos de otros, salir al patio y ayudar a Marcelino Camacho a hacer gimnasio porque no sabía respirar y estaba fastidiado, y yo estuve con él en Carabanchel, en Soria y en Segovia. A mí también me regalaron un ladrillo de la cárcel destruida. Yo en todo el periodo de la destrucción, yo ya era presidente de la Asociación de Presos y Represaliados Políticos, lo sigo siendo, y jugamos un papel de todo lo que la fuerza nos daba y las posibilidades nos daban para impedir que la cárcel se destruyera. Hay una película de un español que vive en Bélgica, me parece, que no he podido traer, que cuenta también cómo nosotros, cuando la estaban destruyendo, estuvimos allí para tratar de impedir que la cárcel se destruyera. Bien, en la cárcel de Carabanchel había una comuna donde todo lo que llegaba a la cárcel, como Luis decía, la comida era, llamarla comida era algo generoso, ¿no? Era absolutamente también otro castigo y una idea para que los presos, si podían, muriéramos de hambre también. En Madrid, todos los familiares de los presos que vivíamos en Madrid se esforzaron, como decía Luis, en traer comida. Se logró, con algunas desavenencias, había muchos partidos en Carabanchel,
se logró que se hiciera esa comuna y el acuerdo de que todo lo que llegara de alimentos fuera a la comuna y fuera repartido entre todos los presos. Hay que decir que de la comuna hicimos también nuestra sede particular. Allí hacíamos asambleas, allí hacíamos cursillos y allí cantábamos la Internacional. Era una forma de luchar por la dignidad en contra de la represión. Y lo más importante en la cárcel de Carabanchel es la Universidad de Ladrillo, la universidad donde primero teníamos un comité de recepción para los nuevos que llegaban a la prisión. En aquel momento los estudiantes estaban con una lucha cada vez más importante y caían montones de ellos que iban a parar a... Muchos de los estudiantes todavía no sabían lo que era un sindicato o lo que era un partido político, y nosotros establecimos una universidad para que todo el que entrara allí saliera formado políticamente y desde el punto de vista histórico de lo que había sido y lo que era nuestro país antes y en esos momentos. Teníamos un comité de recepción que le hacíamos una entrevista al que llegaba y nos contara por qué le habían detenido y todo lo que supiera. Algunos llegaban con tanto miedo que todavía decía que él habían detenido por repartir propaganda para la feria de su pueblo. Y costaba convencerle para que nos contaran la verdad a nosotros, que ya no había remedio. Bueno, de acuerdo a lo que nos contaban, el comité hacía un juicio, entre comillas, y le decíamos el tiempo que iba a estar en la cárcel. Ya teníamos una experiencia y naturalmente, de acuerdo con el tiempo que iba a estar en la cárcel, le apuntábamos a un curso o si iba a estar unos meses, un cursillo para esos meses, para que pudiéramos aprovechar y saliera con un conocimiento que no tenía. Y si iba a estar como algunos de nosotros que no pensábamos lo peor, como después fue, pues un cursillo ya de varios años, donde fuera permanente, y llegaron a darnos, porque teníamos con nosotros a catedráticos, teníamos a maestros, teníamos a gente con una cultura y con una historia a la espalda muy importante. Y naturalmente esos cursillos se fueron estableciendo y aquello fue realmente una universidad bien organizada y, por supuesto, agradecida por los que venían de la calle, ¿no? Los estudiantes venían a veces por docenas, porque había una huelga y naturalmente detenían a un montón de ellos. Bueno, por contar una anécdota, llegó uno, había habido una huelga en la universidad y en la Facultad de Derecho pues habían hecho una concentración y alguien tiró un Cristo, una cruz con Jesucristo, la tiró por una ventana. Y le cargaron el muerto a uno que realmente estaba allí por casualidad. Era hijo de un rico de su pueblo y le habían detenido porque era un hombre bastante torpe y seguramente que, bueno, pues este hombre nos dijo a nosotros que él no había tirado a Jesucristo, y mucho menos, pero lo cierto es que a su padre le llegó la noticia y casi abandonó a su hijo en la cárcel por aquella razón. Ese chico terminó cantando la Internacional en la sede que teníamos en la galería nuestra, en la sexta compañía. Bueno, la lucha en Carabanchel llegó a unos extremos. Yo estuve en la cárcel en el momento en que se hizo esa huelga y esa violencia tan tremenda,
que estuvo allí. Fue de una violencia absoluta, tuvimos que intervenir y todo lo que pudimos, y naturalmente algo pudimos hacer en aquellos momentos que fueron tremendos. Naturalmente eso fue el 69, 68, no, 67, 68. Bueno, yo creo que lo que nos toca a nosotros es difundir libros como este, seguir luchando por conseguir la verdad de lo que pasó. La asociación nuestra es a lo que se dedica y hemos conseguido cosas muy importantes. Algunos extremos por ahí piensan que nos hacen un favor los que gobiernan con el gobierno de la derecha. No es ningún favor. Lo que hacen en este caso es que la lucha que nosotros llevamos tiene que ser reconocida. Llega un momento que naturalmente tienen que ceder para concedernos algo que venimos luchando, que es un memorial en la cárcel de San Sebastián de los 32 fusilados y en la cárcel de Colmenar de todos aquellos presos. Cementerio. El cementerio. Perdón, que la cárcel. El cementerio de Colmenar. Sí, yo creo que felicitar a Luis por lo que ha hecho. Me parece que es una de las muchas cosas que deseamos, salir al paso de aquello que nos han ido tratando, y gracias por esa aportación. Bueno, yo creo que si queréis, ahora damos un turno de palabra. Ya sabéis que a las 8:30 hay que acabar, y si queréis comprar los libros y por lo firmen hay que acabar antes. Yo creo que si queréis, yo tengo aquí, he apuntado 4 preguntas, no sé si las hago ahora o espero que habléis vosotros. Lo primero que quería decir es que yo he pensado siempre que la cárcel de Carabanchel era una cárcel preventiva, esperando el juicio, ¿no? Entonces que había gente que estaba unos meses y otros que se tiraban algunos años, ¿no? Y que cuando tenían la sentencia los trasladaban a las cárceles o los fusilaban. De hecho, hay 100 y pico fusilados en Carabanchel, y una de las cosas que viene en el libro es qué forma tenían los presos para poderse despedir del que a mañana le iban a fusilar, ¿no? Y me gustaría que lo contaras. La otra historia es las huelgas de hambre, ¿no? Que se dieron muchas, más grandes, menos grandes, por más gente o menos gente, pero también me gustaría. Y luego, nosotros tenemos aquí una vecina que estuvo en la cárcel de Carabanchel. O sea, una mujer que estuvo en la cárcel de Carabanchel. Y yo creo que eso es bastante poco conocido, ¿no? Se habla siempre de las mujeres de los presos. Aquí tenemos una que iba con comida a la puerta de la cárcel. Y para esa que iba a haber traído la foto de la cárcel de los chiquillos, entonces, mis hijos. Porque Sonia y Asimo eran muy pequeños, vamos. Sonia empezó ahí... Si no te lo acercas, Manoli, no te oímos. Sonia, bueno, ya... Está enchufado. Está enchufado. Sonia en Toquilla, las fotos que tienes en Toquilla, y luego con 3 años, cuando me pasó lo de la polio y todo eso, pues estaba allí. Iba a haber traído una foto de esas, y mi suegra también. Sí, es muy importante el papel de las mujeres fuera, que llevaron comida a esa comuna para repartir entre los presos, pero es que además, es poco conocido que dentro de la cárcel de Carabanchel hubo un pabellón destinado a mujeres. Y la mujer de Ariza y Josefina, la de Marcelino Camacho, y yo, que éramos la más así, cada semana una llevaba más comida. ¿Tú te acordarás? No sé si yo todo estaba, cuando ellos estaban. Sí. Ya llevaban, perdona, los jugos tenían que llevar
Yo tengo la tabla de que todavía la tabletilla, entonces, con el nombre del preso. sí, y la galería. Esa tabla era una tabla, ¿cómo le llaman? Esta finita de los carpinteros, que tiene una lámina por encima y otra por debajo, y por dentro va rellena de serrín. Entonces tiene 5 milímetros, me parece. Entonces lo que hacíamos, las mujeres fuera, lo que hacían era hacer una carpita, la cortaban, quitaban todo el serrín de dentro, dejando las orillas, y dentro nos metían papeles, documentos, y luego nosotros desde dentro, en esa tablilla, la volvíamos a colar para sacar el cubo, y ahí va también la documentación que nosotros sacábamos. Y debajo de la goma de las banderas también, que me van a contar a mí. ¿Verdad? Bueno, a ver, tratando de responder, es que no sé, creo que se han dicho tantas cosas interesantes que aspirar a acotar o responder es casi muy atrevido. Pero bueno, con respecto a la cuestión de la cárcel como cárcel preventiva, claro, Carabanchel tiene una historia muy larga como prisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que la parte más grande era para los que no tenían la sentencia firme, ¿no? Para los que no tenían una sentencia. Y es que el colapso de la justicia y del mundo penitenciario, sobre todo en el primer franquismo, pues era tal que hacía necesario eso, ¿no? Que las cárceles fuesen principalmente lugares donde meter a gente que todavía ni se había aprobado delante de un juicio, con todas las limitaciones que tuviesen los juicios durante la dictadura, su culpabilidad. Y a lo largo de la investigación sobre el libro, pues se pasan por un montón de casos de gente que estuvo 5 años en la cárcel de Carabanchel o en otras, y que cuando se resuelve finalmente el juicio, pues resolvió que tenía una pena de 2 años. ¿Quién les devuelve ese tiempo extra? Habláis de las mujeres, bueno, poco que añadir. En efecto, pues es que es un papel fundamental, oculto, muy silenciado. El nombre oficial de la cárcel durante buena parte de su historia era Prisión Provincial de Hombres de Madrid, y sin embargo en las estadísticas de la Dirección General de Prisiones pues aparecen siempre un número de, según ponen en los cuadros estadísticos, de hembras, que yo siempre he pensado que eran mujeres en tránsito, las que había al principio, que iban de unas cárceles a otras, y que Carabanchel funcionaba pues eso, como un centro distribuidor. Pero a partir de los 70, en efecto, se habilitó una para las mujeres. Entre otras de las que pasaron por allí con las que hemos hablado, pues Natividad Camacho, que imagino que vosotros... es vecina de aquí. Pues claro, es que ella estuvo en ese lugar y era un ala habilitada del psiquiátrico, que también nos hace ver qué puntos de vista tenía la dictadura con las mujeres que se metían donde no debían, en la delincuencia o en la política, ¿no? Que no podían estar en sus cabales, o sea, tenían que estar pues eso, en el ala psiquiátrica. Antes de devolveros otra vez la palabra, me ha escrito justo Luis Suárez que se le ha olvidado completamente venir, está aquí pidiendo 3 veces disculpas. Bueno, ya se coincidieron otras veces y nada, de transmitiros simplemente sus disculpas. Sí. Sí, 3 era demasiado. Las mujeres que entraron en Carabanchel fue a partir del 69 porque la cárcel de Ventas, que era de mujeres y además no se menciona, hay muy poco homenaje a la cárcel de Ventas, que fue de muchas mujeres encarceladas. Por cierto, que debemos de hacer una reivindicación por todas aquellas que estuvieron allí. Empiezan las mujeres, es una pregunta, ¿las mujeres empiezan a entrar en Carabanchel cuando se cierra la cárcel de Ventas o antes? Como digo, están desde el principio. Lo que pasa es que el año en el que se habilita ese ala, bueno, en el libro está, no me acuerdo de la Sí. Bueno, y lo he sabido yo, lo que pasa es que, bueno, para eso, como se dice en una película, pues para eso escribo cosas, para no tener que tenerlas en la cabeza. Allí hay otra palabra. Yo quería preguntar, y además es que me sorprende, que el periodo de la destrucción de la cárcel es con un gobierno del PSOE. Como tú bien decías, con una supuesta ley de memoria democrática. ¿A qué se debe la destrucción? Y además la demolición y hacerla harina, porque la hicieron harina.
Claro, enlazar dos cuestiones. Esto de las mujeres con lo que me pregunta usted. La historia de la cárcel de Carabanchel es una historia de vulneraciones sistemáticas de derechos en la dictadura, con respecto a las propias leyes de la dictadura. Ya, no sé, últimamente he estado consultando mucho los expedientes disciplinarios abiertos a funcionarios de prisiones y, claro, nunca hablan de cuestiones de violencia más que así muy de pasada, pero hablan sistemáticamente de la corrupción, que es una de las cosas que no he hablado aquí, pero que en Carabanchel, en algunos momentos de la cárcel, he leído testimonios de presos que decían que se podía conseguir absolutamente de todo lo que había en la calle por un precio. Entonces, de alguna manera, entrabas en la cárcel y todo esto. Pero bueno, entre todas esas constantes, pues estaba el caso de, no recuerdo, no sabemos el nombre, sabemos las iniciales, de una de las últimas víctimas mortales de estas situaciones tan irregulares dentro de la cárcel, que fue ya a finales de los años 90, poco antes del cierre, y que fue una mujer, que murió por sobredosis dentro de la prisión, una persona que nunca se había drogado en su vida porque se le administraron pastillas en el hospital penitenciario de Carabanchel, y es un caso que sigue sin esclarecerse. No está donde yo sé. ¿Sí? Ah, vale, pues que es una pregunta. Así que eso, que bajo la democracia en época de la dictadura todos tienen muchas cosas que hacen que la memoria de Carabanchel no sea una memoria muy cómoda. Me imagino que vosotros lo sabéis, que ha habido una serie de desplantes a las víctimas, incluso de parte del último gobierno, a la gente que pasó por la cárcel de Carabanchel. Yo he estado, no sé si por suerte o por desgracia, pero metido en dos fregados importantes con respecto al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Una, yo formaba parte del equipo que estuvimos haciendo excavaciones arqueológicas en el Valle de los Caídos, cuando se excavaron los destacamentos penales de Cuelgamuros en el año 2021, que tiene mucho que ver con Carabanchel, porque dependían administrativamente de la cárcel de Carabanchel, los destacamentos penales de Cuelgamuros, y dos, con la historia esta del Centro de Memoria de la cárcel de Carabanchel. Y en ambos casos, especialmente en el caso de la cárcel, he tenido que escuchar cosas en la sede del Gobierno de España que no me hubiese gustado escuchar, y que envidio la paciencia que tienen mis compañeros que han padecido torturas, cárcel y todo tipo de maltrato durante el franquismo y siguen sufriendo el maltrato institucional por parte de las autoridades. Así, por contar una cosa fea y un cotilleo que nos haga de aquí. He llegado a escuchar en Presidencia en Moncloa al actual secretario de Estado de Memoria Democrática decir a un preso que pasó por las manos de los torturadores de la DGS, que luego estuvo en la cárcel, cuando hablaban de que querían que se hiciese un memorial al estilo de un museo emblemático que hay en Europa, que son los antiguos cuarteles de la Gestapo en Berlín, que es un edificio que tiene que ver con Carabanchel porque no existe ni lo uno ni lo otro. Entonces, se han recuperado los que fueron los sótanos, cosa que se podría hacer en Carabanchel perfectamente, y hoy en día es un museo puntero y verdaderamente sobrecogedor sobre las prácticas del nazismo. Y entonces, al contar toda esta historia, el señor secretario pues decía: hombre, pero es que no vais a comparar vosotros con el sufrimiento que pasaron los judíos del Holocausto. Pues, hombre, como colectivo, obviamente, las cifras no son comparables, pero el sufrimiento individual y la privación de libertad, los malos tratos, hombre, creo que andar en esas comparaciones es o mezquino, o probablemente lo que creo que es por donde van los tiros, de un desconocimiento y una falta de tacto brutal. Así que, bueno, eso es lo que, entre otras cosas, que hemos tenido que escuchar y aguantar de gobiernos de todo signo. O sea, que en definitiva la cárcel la destruyeron. Es un sitio incómodo para todos. Esa es mi conclusión, no sé, como digo, no hay una respuesta definitiva, pero interpreto eso. Sí, ella que tenía la mano levantada desde hace mucho rato. Sí. Carmelo y Julio. A mí no me hace falta micrófono. No, si no funciona. No funciona. A ver, yo fui abogada durante los años 80 a los 90 y tantos. Las cárceles, cualquiera, en cualquier etapa, son monstruosas, porque de los muros y de las rejas hacia adentro nadie responde, porque son verdaderas mafias. En democracia, quiero decir, era terrible en la época franquista, pero fue terrible en la época post-franquista.
Has hablado de Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha es un punto negro, súper negro, no solo para la COPE, sino para cualquiera de los presos que allí estuvieron, ¿no? Y por otra parte, es que a nadie le importa, quiero decir. Ahora se está haciendo memoria y se habla mucho de las cárceles franquistas y posfranquistas, pero de los presos comunes en teoría, porque hay mucho que hablar sobre todo el sistema penitenciario y todo el sistema penal, no le importan a nadie. Sistemáticamente no le importan a nadie. A los familiares, que en un momento determinado pues sí se preocupan por ellos, pero el resto del mundo, cuando ve a alguien en la cárcel o ve a alguien que va a entrar en la cárcel, por algo será. Nunca se analizan los códigos penales, etcétera, etcétera. Y otra de las de lo que habéis hablado con respecto a la cárcel de Carabanchel, ya no en la época franquista, sino no en la época primera de la dictadura, sino posteriormente convivían políticos y comunes, pero además Madrid era donde estaban los tribunales de alto, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Orden Público, que luego fue la Audiencia Nacional. Entonces aquí venían trasladados de otras prisiones para celebrar juicio en estos lugares. Estaban como preventivos y estaban como cumplimiento, es decir, había un hacinamiento brutal. Cuando se hicieron el resto de las cárceles de Madrid, que en un momento se hicieron un montón de ellas, en un principio fueran ideales porque digamos que no tenían nivel de una población penitenciaria muy alta y entonces estaban en buenas condiciones inmediatamente, porque España siempre ha estado con demasía de presos, entonces inmediatamente se convertían en lo mismo que se había convertido en Madrid. Las celdas que eran para 2 se convertían en 6, los gimnasios se convertían en celdas también porque había que tener a gente dentro. La corrupción era sistemática. Yo he conocido a un director en los años 80 que traficaba con todo lo que iba a la cárcel, tanto de comida, como de bebida, como de aceite, o sea, era un tráfico que todo el mundo lo sabía. La droga en las cárceles y sobre todo en Carabanchel estaba, pues, en la época negra de la heroína, en el mejor sitio que se encontraba era allí. O sea, era terrible. Y con respecto a las mujeres, había un espacio que le llamábamos madres, porque convivían las mujeres con sus hijos. Exactamente, y estaban en la parte de atrás, en los planos. No he sabido colocar bien dónde estaba madres, porque se entraba además por otro lugar, no se entraba por donde se entraba la cárcel. Y el penitenciario ya era el caos más absoluto que puede haber en una cárcel. El penitenciario era lo más terrible que uno pueda imaginar, porque además de reprimidos penalmente, estaban reprimidos mentalmente, o sea, lo que podía pasar allí era cualquier cosa. Desgraciadamente, yo hace mucho tiempo ya no voy a la cárcel y no estoy, pero desgraciadamente me temo que eso sigue pasando en las cárceles, porque a nadie le importa. Testimonio que viene a complementar un montón de cosas que se han dicho. No es el tema del libro, desde luego, las cárceles a día de hoy, año 2026, pero claro, en esta historia de... Llevo ya un año y algo de presentaciones del libro, de ir a la feria del libro, no sé qué, se me ha acercado otro tipo de personas. Y los relatos que más me han espeluznado quizá no son tanto los de la dictadura, porque uno se espera las cosas terribles que pasan en una dictadura, sin quitar ningún ápice del sufrimiento de la gente que pasó por ahí, sino de las cosas que se van perpetuando hasta el día de hoy, ¿no? Este Manuel Martínez, que estuvo en la COPE y tal, él continúa en el movimiento antipenitenciario, hasta el día de hoy es un activista en el movimiento antipenitenciario, él se politizó dentro de la cárcel, era un ratero joven y que acabó concienciándose políticamente dentro de Carabanchel, y hay uno de los fracasos, ¿no?, de las cárceles, concretamente de Carabanchel, que es una cárcel para, como decía una tira cómica de Mafalda, para apoyar ideologías, pues conseguía lo contrario, ¿no?, como viene a contar Luis, como representa este testimonio que os cuento. Y claro, él contaba, decía, joder, yo estuve en el tardofranquismo en la cárcel, y a día de hoy
me parecen más terribles las condiciones de los aislamientos que las que viví yo, porque yo no soy, seguramente tú sepas más que yo de estos temas, pero que con el Código Penal actual se han limitado, o se pueden prorrogar los aislamientos sin edie. Entonces hay gente que se ha tirado literalmente años en las cárceles. Y hay otra cosa que agrava la situación y es lo que hablábamos antes de la población extranjera. Si la cárcel es dura para todo el mundo, y hemos hablado antes de la solidaridad con el exterior, la gente que no tiene posibilidad de tener solidaridad con el exterior porque su familia vive en Rumanía, en Ecuador, en Perú o donde viva, pues claro, es que esa sensación de impunidad ante lo que te hacen, de soledad absoluta, de vulnerabilidad, se multiplica hasta el extremo. Y ya por terminar con esta, que no es, ya digo que no es cuestión de lo del libro, porque nos llega hasta el día de hoy, lo que hablaba sobre que España tiene exceso de presos. En su día estuve mirando las estadísticas penitenciarias. Tenemos a día de hoy en España porcentualmente más presos que en 1975. No es normal. En España creo que es el país de la Unión Europea con mayor población femenina en cárceles. Y no somos el país con una tasa de delincuencia más alta, sino más bien al contrario. Entonces, ¿qué pasa? O sea, creo que son también preguntas como sociedad que nos tenemos que hacer. Yo no, o sea, tengo mi ideología obviamente y algo habrán deducido de lo que me han escuchado, pero no soy un activista, soy un historiador. Lo que pasa es que abro el libro con 4 palabras que es una dedicatoria a todos los presos. Yo cuando empecé a investigar sobre estos temas, pues bueno, mi empatía lógicamente iba por las injusticias, por los presos políticos. Es que hasta el terrorista más sanguinario o la persona que ha cometido un delito más terrible, creo que en democracia no es tolerable que continúen siendo las prisiones lugares punitivos, lugares para castigar, aislar, demoler la psique humana. Son lugares de reinserción y de tratamiento en caso de que se requiera y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es algo que creo que en la colectividad de la sociedad española sigue sin estar. La gente continúa viendo la cárcel como un lugar de castigo. Aquel que molesta o hace algo que está mal. No somos conscientes, eso sí, y ya acabo con esto, de lo cerca que está. Siempre que vemos las noticias, una película, lo que sea, nos identificamos con el triunfador, con el bueno, con el héroe, pero creo que todos estamos mucho más cerca de acabar en una prisión porque está estrechamente vinculado a la carestía económica, que estamos todos mucho más cerca, me imagino los que estamos aquí en esta sala, de tener un problema con la hipoteca, de una deuda no pagada, así que de acabar entre rejas, que de ser el director de la cárcel o el ministro de Interior. Así que cuidado. Bueno, yo solo quería puntualizar que me parece, si no me equivoco, que la ley de Zapatero de memoria histórica era de 2007 y la cárcel se demolió en la madrugada del 20 de octubre del 2008, que yo tuve la triste e indigna ocasión de estar presente en aquel momento. De ahí se hacen vigilias todos los años en conmemoración a ese hecho, el 20 de octubre. Y yo lo que quería decir es que, un poco apuntando la pregunta que ha hecho Justo, que no se explica, no se entiende que un ministro del Interior como Alfredo Pérez Rubalcaba, que era entonces el ministro que dio la orden, o por lo menos permitió la demolición de la cárcel, que se hizo con nocturnidad y alevosía. Y es bastante triste, por lo menos en aquel momento yo tengo el recuerdo que fue muy triste ver aquello. Luego te quería hacer una pregunta. ¿Hay restos arqueológicos en ese solar, aparte de los de la cárcel? Porque he oído, que no sé si es cierto o no, que hay restos arqueológicos, no sé si de la época árabe o de cuándo. Vamos a hacer todas las preguntas que quedan y contesta, porque si no, se va a ser cuarto. Para Carmelo. Sí, yo quería empezar por el inicio de la exposición, cuando te refieres a la construcción de los arquitectos, y me ha parecido oír un apellido alemán, en el cual ahí tiene la respuesta, cómo se ha hecho esa cárcel, de una forma como se hacían las formas de exterminios en los distintos sitios que la conformaban, ¿no? Por otro lado, has hablado también por encima de la reducción de penas a los presos.
y era a base de trabajos forzados constantemente de unos y de otros, de los que eran políticos y los que eran penales. Y con lo que se ha hablado del tema de la cárcel, cuando la han demolido, la demolieron a oscuras, pero sin aviso, y cuando la gente supo, antes de demolerla, se empezó a hacer vigilancias allí a las familias, y los vecinos, y las asociaciones de vecinos, y todo el mundo que podía o intentaba estar allí. Y eso fue en dos partes. Una, que iban a demoler una parte, que la demolieron, y lo otro, lo que es la cúpula y tal, que la iban a dejar como monumento, después que iba a ser un centro de memoria, y después que iba a ser un centro cultural. Que fue ni una cosa ni otra. Y en eso estamos. Y volviendo a lo de Carmen, lo que comentabas al inicio, referente a que el ayuntamiento ha quitado el logo del ayuntamiento, pues ahí lo tienes. El fascismo total. ¿Está? ¿Pablo? Sí. Yo bueno, iba a preguntar un poco lo que ya se ha dicho, de que es un contraste muy grande entre el mismo gobierno que hace la ley de memoria histórica de aquella, que sea el mismo que hace que se demuela, pues eso, opacamente la cárcel de Carabanchel. Y quería hacer 3 preguntas un poco por lo que habéis estado comentando en la charla. La primera es, me ha entrado la duda, si no he entendido mal, que los presos, los partidos republicanos, los presos políticos de partidos republicanos, no se pudieron acoger a la ley de amnistía y siguieron un tiempo en la cárcel. O sea, quería saber un poco por qué no les... O sea, porque entiendo que los presos sociales, con la trampa de vagos y maleantes que hay una ley, que esos no sean presos políticos y entonces esos sigan en la cárcel. Pero presos políticos de partidos republicanos me ha chocado un poco que no se pudieran acoger a la ley de amnistía. Luego, los documentos, quería preguntar sobre los documentos, que la foto que has puesto al principio, de los documentos, ¿se tiene constancia de que se hayan destruido? Porque entiendo que cuando vas a demoler todo, primero los trasladas a algún lado, aunque sea para su destrucción o algo, y si se han destruido, entiendo que es un atentado contra patrimonio histórico o algo. Y lo último también, que no lo sabía, has dicho que se podría hacer un museo como en Alemania, en los sótanos de la cárcel, o sea, los sótanos, porque han echado tierra por encima, aparte de demoler, siguen estando los sótanos de la cárcel, se podrían escarbar y hacer ahí algo, están intactos. Eran un poco las 3 preguntas. Juan. Sí, bueno, yo solo un par de cuestiones. Efectivamente todos estamos hablando de cómo es posible que con un gobierno socialista o con los gobiernos socialistas, incluso antes de Zapatero, ¿no?, que también no se puso en valor Carabanchel como tal, pero fue una política extendida en todo el país. Muchísimas cárceles que fueron emblemas del franquismo y que fueron la represión a los luchadores por la libertad fueron demolidas. El caso más claro, y Manoli lo conoce bien, es la cárcel de Jaén, donde de allí salieron miles de republicanos para ser fusilados, pero que fue una de las 3 o 4 cárceles emblemáticas hasta el 77, donde iban los presos políticos. Y con el gobierno socialista en el gobierno central y con el gobierno socialista en la comunidad autónoma fue demolida. Se conservó un edificio idéntico al de la cárcel de finales del siglo XIX, que era de la iglesia, que ahora es el archivo provincial, el ladrillo rojo y tal, y sin embargo la cárcel fue demolida y ahora hay un super edificio moderno que es el Museo Ibero. No hay ninguna reseña de que ahí hubo miles y miles de presos republicanos hasta el 77, estamos hablando, o sea que no sé qué ha sido conscientemente, se ha hecho conscientemente como forma de eliminar ese sufrimiento y esa lucha por la libertad. Ya no es sufrimiento, y efectivamente porque coincido conmigo en una cosa: si los presos políticos lo pasaron mal y tal, los presos comunes fueron mucho peor, porque los presos políticos tenían reconocimiento, tenían apoyo de las familias, del partido, de la sociedad en general, aunque fuera en clandestinidad, pero tenían, y se organizaban dentro. Tenían organización y apoyo dentro. Manuel lo ha dicho, ¿no? La comida que se llevaba para todos los presos y todo se lo podrá decir, que se cooperativizaba esa es la diferencia. Y efectivamente el sistema
penal español y tal, nos basamos en la filosofía más europea en la reinserción y no en el castigo. Pero en el fondo no es así, en el fondo es el castigo. Y siguen siendo mayoritariamente los presos comunes, pese a que puedan tener delitos que son muy despreciables y muy condenables, pero siguen siendo principalmente por cuestiones económicas y sociales. Y siguen siendo los presos gente de los estratos de la clase obrera y termino. La mayoría de los presos españoles son condenados por tráfico de drogas o por pequeños comercio de droga. Yo solo quería que nos contara, porque sé que ha estado en un instituto hace poco dando una conferencia a 200 niños, ¿no? Jovencitos. Me gustaría que nos contaras un poco, por salir de aquí con algún ánimo de cara a la juventud, qué impresión te dio cuando esos 200 chavales oyeron la historia de Carabanchel. Solamente quiero que, bueno, la sensación que tú tuviste y cómo crees que la juventud de hoy podría de alguna manera volver a intergeneracional con nosotros. O sea, es porque creo que debemos de salir con algún ánimo, porque si esto es... Bueno, empezando por el final, y no me da tiempo a responderos a todos, pero nada, muchísimas gracias. En el instituto, pues quiero en efecto transmitiros un mensaje optimista, porque es un mantra que es un mantra desmovilizador, ¿no? El escuchar todo el rato que los jóvenes no están implicados, ni en cuestiones de memoria, ni en cuestiones de política, de defensa de los derechos, ni que la juventud se ha derechizado enormemente, o sea, peor aún, fascistizado. Y bueno, pues como todas las generalizaciones esconde una gran mentira, y por mi experiencia, por casualidades de la vida, me coincidieron en la misma semana 2 charlas. No suelo dar charlas en los institutos, ha sido casualidad, sobre un proyecto que tenemos sobre los campos de concentración del franquismo en la provincia de Guadalajara y esto de Carabanchel en un instituto de Torrejón de Ardoz y en otro en Embajadores, en Madrid. Y en ambos casos, pues, claro, tratamos de hacerlo muy visual, incluso les llevamos algún objeto que tenga que ver con la cárcel, en fin, estas cosas. Y lo que demuestran es, para empezar, unas ganas de saber, un desconocimiento, pero también unas ganas de saber enormes. Unas ganas de vincularlo con su propia historia familiar y preguntar al llegar a casa, que a mí me sorprende. O sea, que realmente es el mejor auditorio que se puede aspirar a tener, ¿no? Así que, eso, pues tratar de contrarrestar ese discurso tan derrotista de que los jóvenes son muy fachas. El resto de cosas así un poco teleográficamente, sobre el Partido Socialista y las cárceles y todo esto. Bueno, hay una grabación que se hizo con una de las visitas que se hicieron a la cárcel justo en el momento del cierre, a las pocas semanas, incluso pocos días de cerrar, en 1998-99, en la que asisten un montón de antiguos presos que habían pasado por la cárcel de Carabanchel, la mayor parte en la última época del franquismo, y entre ellos estaba Mújica, Enrique Mújica, que luego fue defensor del pueblo y todo esto. Él había estado como preso en la cárcel de Carabanchel, y a mí me resulta un poco escabroso y feo escucharle hablar porque hace una apología del olvido como medicina para la sociedad española democrática de los años 90, diciendo que Carabanchel es una cosa muy fea, que hay que tirar abajo, hay que hacer negocio con ello, hablando del pelotazo inmobiliario que ha acompañado a cierto partido también a lo largo de toda su historia reciente. Y bueno, es descorazonador. A mí es un vídeo que me desconcierta muchísimo verlo, porque entre los invitados estaba el gran defensor, junto con Marcelino Camacho, de la preservación de lo físico de la cárcel, es Fernando Sánchez Dragó, que también pasó por la cárcel en el año 50 y que sorprendentemente, aun siendo ya una persona enormemente conservadora en aquel momento, decía, joder, esto es tan espectacular que debería conservarse para las generaciones futuras. Así que bueno, la última y única oportunidad que tenéis de estar de acuerdo con Sánchez Dragó nos la prestó en esa visita guiada a la cárcel. Sobre los restos arqueológicos, y enlazando dos cosas. Sí, hay una villa romana allí, y además el solar de Carabanchel es un lugar histórico para Madrid
porque allí Araba, dice la tradición oral, San Isidro está delante de la iglesia más antigua que hay en Madrid, que es la iglesia de Santa María. Si no habéis visto el solar de Carabanchel, quien no lo haya visto, pasad y verlo, que pronto dejará de existir y merece la pena bichear entre todos los restos que hay por allí cerca y en el propio solar. Quedan restos arqueológicos de la cárcel, queda el arco de entrada y hacer mención desde aquí a Eva Herrero, que es una fotógrafa muy jovencita que me ha prestado generosamente las fotografías que acompañan al libro y que cuentan algo que no cuento en el libro. Y es la historia del solar, que es una historia de ruinas descontextualizadas, de restos de una civilización pasada, parecen. Pues no, son ruinas de los años 40, los años 70, que siguen allí y nadie cuenta y nadie dice qué es lo que son, al menos a nivel oficial. Sobre los arquitectos, no había alemanes entre los arquitectos, eran tres arquitectos españoles. Lo que pasa es que, no sé, por lo que sea, también a día de hoy, entre la gente que tiene pasta en España, hay mucho apellido extranjero. La arquitectura de Carabanchel fue una arquitectura totalitaria, inspirada en los modelos de Alemania, de la Italia fascista, pero sobre todo con raíces en la arquitectura represiva de la restauración borbónica. O sea, al franquismo le encantaba compararse, entre otras cosas, con la España imperial y con los represores de la época de Cánovas y todo esto. Es una cárcel modelo de Madrid, ampliada y mejorada, con más capacidad que nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por ahí. Habría mucho más que hablar, pero bueno, para eso está ahí el libro. Más cosas. Bueno, una observación sobre alguna cuestión que me decíais. Yo al entrar, he estado alguna vez aquí en San Sebastián de los Reyes, vive aquí un amigo mío de toda la vida, de Alcalá, que acabo viviendo aquí por cuestiones de la vida, pero bueno, hoy he entrado por una rotonda que me ha hecho mucha gracia porque ponía Memoria, Justicia, Dignidad, que la conoceréis, ¿no? Pero, claro, ya lo he entendido, porque en el momento que he alzado la vista he visto que era para las víctimas del terrorismo. Para las víctimas del terrorismo, sí, Memoria, Justicia y Dignidad. Para el franquismo, me callo. Sobre la legalización bueno, lo que me preguntabais por ahí sobre los partidos republicanos, es que tiene que ver con que no el PC se legaliza en ese día de Semana Santa, mítico, pero los partidos republicanos tendrían que esperar todavía unos cuantos años para legalizarse. La oposición estrictamente republicana, heredera de los partidos republicanos de antes de la guerra, era muy minoritaria en España en los años 70. El PC había monopolizado la mayor parte de la lucha antifranquista más enconada durante toda la dictadura. Entonces era algo pues, que por una parte era realmente minoritario, por otra parte yo creo, y ahí vuelvo a la interpretación personal, que en la España de 1978 era más peligroso para los poderes fácticos ser republicano que ser comunista. Y sigue siéndolo a día de hoy, me atrevería a decir. Con todo mi respeto para los republicanos, para los comunistas, que tengo también en mi familia, que han dejado la salud, la sangre más que nadie, luchando contra la dictadura en los campos de batalla y luego en las cárceles, campos de concentración y en la clandestinidad. Me quedan un par de cosas ya por obsesión de terminar. Sobre la destrucción documental, no es oficial, pero sí es oficiosa. A mí me lo reconoció, y lo defenderé ante quien lo tenga que defender, la archivera del Ministerio del Interior, me lo contó cómo fue la circunstancia de la desaparición del archivo documental de la Cárcel de Carabanchel, en una reunión particular y personal conmigo, cuando andábamos investigando esto, y cuando las solicitudes que mandábamos al Ministerio aparecían, que tuve oportunidad de ver una de ellas, con una nota al margen escrita con un lápiz rojo que ponía: esto es un marrón. La archivera del Ministerio de Interior me reconoció que tuvieron que hacer como un salvamento así de urgencia de 4 cosas, lo que consideraron ellas más urgente, que eran fichas de presos, porque consideraron ellas que era lo más urgente, y alguna documentación más, que no me llegó a especificar. Cuando lo denunciamos públicamente en 2024, si no me equivoco, se me echaron encima algunos amigos y conocidos del Gremio de Archiveros de España diciendo que no sabíamos lo que decíamos. Hoy los hechos me dan la razón, lo siento, pero me dan la razón. Si alguien me dice dónde está el archivo integral de la Cárcel de Carabanchel, yo pediré, como el emérito, disculpa, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, pero ojalá tenga que llegar a esa situación, que significará que
ha reaparecido el archivo de Carabanchel. Yo no cuento con ello porque me han contado las archiveras lo que pasó, y además llevamos años recibiendo papeles de gente que se metió en las ruinas de la cárcel y sacó expedientes. Alguna lista se encontrará. Claro, eso la última donación de un vecino del barrio, Ramiro, nos dio 7 cajas con papeles y fotos sacadas de la cárcel. Hombre, ¿eso es una conservación de un archivo histórico? ¿Y eso es seguir el procedimiento legal? Creo que no. No lo diré muy alto porque desde entonces creo que tengo el teléfono pinchado por el Ministerio del Interior. Y sobre una cuestión transversal a todo lo que hemos contado, lo que ha contado Luis, algunas preguntas que ha habido, tuve un poco de obsesión con que el libro, aunque hablase de muchas cosas, fuese una narración cronológica de la historia de la cárcel, porque creo que es muy importante precisar que no es lo mismo la cárcel de Carabanchel en 1944-45 hasta principios de los años 50, que era un sitio donde creo que a nadie le gustaría estar demasiado, con la cárcel de la heroína y el SIDA de los 80, y con la cárcel que vivieron gente como Luis en los años 60, 70. Eran cárceles diferentes, aunque fuese el mismo espacio físico. Y yo esto es algo que siempre que hablamos de estas cosas, incluso de los destacamentos penales del Valle de los Caídos, hay que insistir mucho. No fueron lo mismo en los años más duros del hambre, de las privaciones, de los maltratos, la tortura, la violencia, las sacas, que en 1950, cuando se permitía a algunas familias selectas irse a vivir con los presos que estaban allí en Guadarrama y estas cosas. Es muy importante en la historia contemporánea y en la arqueología la cronología, hay que tenerlo claro, y creo que ayuda a desentrañar muchas claves y a no quitar la razón a las múltiples voces que hay, que dicen la verdad y cuentan historias que son verdad y que no es incompatible en esa historia tan prolongada. Respiro, muchas gracias por su atención.